Muy buenos días, hermanos, hermanas de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 2 de noviembre y vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a ver la palabra en Primera Tesalonicenses. El día de ayer vimos el capítulo 1, versículos 1 al 10. Hoy veremos el capítulo 2, versículos 1 al 9. Así que veremos estos dos pasajes juntos. Ahora, yo creo que es necesario entender un poco el contexto histórico en el cual estamos, que les voy a leer brevemente de la palabra en Hechos 17, versículos 1 al 9. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo llegó a Tesalónica. Dice la palabra de Dios así: el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces el apóstol Pablo, siendo un buen judío, iba a la sinagoga y usando la palabra de Dios, partiendo de la palabra de Dios, empezó a predicarles el evangelio a estos judíos. Nos podemos imaginar que él se enfocaba en pasajes como Isaías 53, por ejemplo, que habla del siervo que vino a sufrir para que los judíos entendieran que Jesús es el Mesías que Dios había prometido. Y sigue la palabra en el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces aquí el apóstol Pablo entra a un lugar a predicar el evangelio primeramente a los judíos. Algunos judíos creen y se convierten al cristianismo, o podemos decir que se convierten a ser discípulos de Cristo, creen que Jesús es el Mesías. Y también algunos griegos y mujeres también llegan a conocer a Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador, como su Rey. Entonces dice en el versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón era un convertido, era un cristiano. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces escuchen las palabras aquí de los judíos que acusaban a los cristianos de trastornar el mundo entero, de darle vuelta al mundo. Y eso fue exactamente lo que hizo el cristianismo, transformó al mundo enteramente. Desde los tiempos de Jesús hasta ahorita, pues se ve un cambio en corazones humanos, y así se ve una transformación de ciudades y de culturas enteras. Entonces aquí acusan a los cristianos de qué? De desobedecer al César. Dicen que hay otro rey, Jesús. Y así debemos de vivir nosotros los cristianos, con Jesucristo como nuestro rey, sometiéndonos a su autoridad divina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vemos aquí el mapa. El apóstol Pablo y los cristianos, el apóstol Pablo era de Tarso. Los cristianos salen de Jerusalén. El apóstol Pablo sale de Jerusalén aquí también, llega a Antioquía, de Antioquía lo envían a Tarso. Este es el segundo viaje misionero: Tarso a Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, Troas. Lo cruzan el mar Egeo hasta llegar a Filipos. Tesalónica es donde estamos ahorita en Hechos 17. Y por el gran alboroto que vemos en Tesalónica, entonces el apóstol Pablo tiene que huir en la noche secretamente y va hacia Berea. Vemos que él predica el evangelio, muchos con un corazón muy abierto reciban la palabra, se convierten, pero los judíos de Tesalónica se enojan y lo siguen hasta Berea para causar problemas ahí. Entonces a Pablo lo mandan a Atenas secretamente, luego de Atenas a Corinto, Éfeso, Rodas, Pátara, Cesarea, y regresa a Jerusalén. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces vemos cómo de
de Filipos viajó a Tesalónica y empezó a predicar el evangelio. Entonces, en este contexto encontramos el texto de hoy, el texto de ayer y el texto de hoy. Vamos a ver la palabra en Primera Tesalonicenses, empezando en el capítulo 1, versículo 1. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo siempre su salutación, su saludo es así: gracia y paz en Cristo. Gracia, lo que necesitamos todos de Dios. Gracia y paz, shalom. Gracia para los gentiles y paz para los judíos. No, gracia y paz para todos los cristianos que son ya una familia en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús tienen a Dios como Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Señor. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Se vio el poder de Dios al predicar el evangelio. Hubieron muchos que se convirtieron. El apóstol Pablo era lleno del Espíritu Santo. Y sigue en el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y enviándoles esta carta a los cristianos en Tesalónica por la mano de Timoteo. El apóstol Pablo, por el bien de los cristianos, porque sabiendo que su presencia podía causar más alborotos y más persecución, el apóstol Pablo huyó de Tesalónica a Berea, para el bien de la iglesia, para que la iglesia pudiese crecer. Entonces él tiene un amor hacia la iglesia que tuvo que despedirse de ellos de una manera inesperada. Entonces él quiere darle seguimiento a esta iglesia que él ha plantado y por eso les escribe esta carta con palabras de ánimo. A pesar de la gran persecución que están sufriendo ustedes, a pesar de lo que padecen, han sido fieles y entregados. Han imitado al Señor Jesucristo aún en medio de gran tribulación, y eso lo han hecho con gozo del Espíritu Santo. Ninguna persecución del enemigo pudo apagar el gran gozo del Espíritu que tenían estos tesalonicenses, y han sido un gran ejemplo entonces de fidelidad a Dios, de perseverancia en medio de la aflicción. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Tesalonicenses, ustedes son un gran ejemplo, ya todos están hablando. Los hermanos en Tesalónica sí que están bien entregados a pesar de la persecución. Los judíos que han tratado de eliminar a la iglesia y de destruir a los cristianos siguen fieles al Señor. Ellos no se avergüenzan del Señor Jesucristo y del glorioso evangelio. Y sigue el apóstol Pablo entonces en el capítulo 2, versículos 1 al 9. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios,
para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y una gran prueba de que los apóstoles estaban hablando la verdad era la disposición de ellos de predicar el Evangelio en medio de gran tribulación o oposición. Nosotros una vez, la segunda, la tercera vez que nos va mal por seguir a Cristo Jesús, ya decidimos dejarlo mejor, voy a volver a mi vida vieja, voy a negar a Cristo Jesús para que me vaya bien. Pero vemos aquí el gran amor de Pablo hacia Cristo y hacia los tesalonicenses, que está dispuesto a sufrir, a padecer por ellos, por predicarles el verdadero evangelio. No está ahí para agradarle al hombre, no está ahí porque desea una ganancia suya. Él está ahí simplemente para servirlos a ellos y para glorificar a Dios. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Todo lo contrario a lo que vemos en los siervos, entre comillas, de Dios hoy día, que buscan sus propios intereses, que buscan enriquecerse vendiendo el evangelio. Pero aquí el apóstol Pablo no solamente se dio a sí mismo, sino también dio de sus recursos. Nunca buscó lo suyo. No encubrió avaricia, no fue materialista. Él fue una persona entregada sacrificialmente a la obra del Señor. Antes fuimos, además de entregados, tiernos, como madres entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo, con su gran amor hacia los cristianos en Tesalónica, entregó su vida, arriesgó su vida para predicarles el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuán pocos cristianos hay así hoy en día, queridos hermanos? Oremos para empezar el día. Dios, quiero seguir el ejemplo del apóstol Pablo, dando de mis recursos, de mi tiempo, de mi energía, de mi vida entera. Quiero servirte a ti, quiero que la gente vea el poder del Evangelio en mí. Que no lo hago por mi propio interés personal, para mi propia ganancia, que sigo el ejemplo de Cristo que entregó su vida, que derramó su sangre para salvarme, para amarme. Podemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, como amó a los tesalonicenses y les entregó su vida para predicarles el Evangelio, que nosotros también sigamos ese gran ejemplo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos mañana para el culto presencial a las 7:30. Como ya saben, en la madrugada tenemos nuestra oración matutina y compartiré también el devocional del día de mañana. Dios los bendiga grandemente.